Buenos días, soy Emiliano Rodríguez y voy a hablar del plan de contingencia ante la actual pandemia. La cadena de suministro en tiempos de COVID. La expansión del coronavirus ha causado importantes cambios en los hábitos de compra, lo que a su vez lleva a interrupciones en todas las cadenas de suministro. Sin duda, la pandemia por el COVID ha tenido fuertes implicaciones en los sectores industrial y logístico, más allá de China. En el continente americano, la escasez de suministro de piezas importadas del país asiático ha provocado que millones de fabricantes hayan interrumpido su producción y estén buscando alternativas en otros mercados como parte de sus planes de contingencia. Según la consultora Sea Intelligence Maritime Consulting, durante la pandemia se han cancelado más de 82 rutas marítimas, navieras, en el Pacífico y otras 54 más entre Asia y Europa, ocasionando la retirada de más de 198.500 TEUs, capacidad de carga equivalente a 20 pies, además de la suspensión de más de 25.000 vuelos por semana, mermando la carga aérea en un 50%. En las aduanas, el tema Perdón. En las aduanas, el tema del coronavirus ha ocasionado contratiempos importantes en las importaciones y exportaciones, debido al cierre de los principales centros portuarios y aeropuertos en China y en otros países de Europa. Las exportaciones que llegaron a su destino durante la pandemia encontraban las puertas de las aduanas cerradas. Desafíos y riesgos de las cadenas de suministro ante el COVID-19. Los principales desafíos son la gestión y fidelización de la demanda, la gestión de proveedores, el transporte y la logística, la gestión de contratos, la gestión de inventarios, la gestión de la facturación y los pagos y el control presupuestario. Un ejemplo claro sería, como ya se había mencionado antes, la gestión de proveedores. Ahorita América Latina tiene un gran desabasto del material acero, del acero en bruto. Y por esa cuestión tienen que buscar la manera, es donde activan su plan de contingencia. Al no tener el proveedor asiático, buscan la manera de encontrar otro proveedor, a lo mejor en el continente europeo o americano. Ese es un ejemplo. El otro sería la gestión de contratos. Al estar las aduanas cerradas, el tráfico de personas no transcurre como en otros tiempos, gracias al COVID. Es complicado para las empresas cerrar tratos con algún otro proveedor o clientes. Principales desafíos: crear una cadena de suministro global ágil, resiliente y transparente. Comprender e implementar la automatización digital y de procesos para mitigar el impacto de interrupción. Desarrollar e implementar prácticas mejoradas de gestión de la relación con los proveedores. Desarrollar iniciativas de mejora de la gestión de riesgos y de la cadena de suministro. Replanteamiento de las estrategias de Make or Buy and Reshoring, fabricación en casa. Y mayor alineamiento con áreas financieras para el cuidado de la caja a través de la gestión eficiente de inventarios y condiciones de pago. Esquema de prioridades: inventario de emergencia, asegurar faltantes, descartar sobrantes, gestión de flujo de efectivo, visibilidad de la cadena de suministro. Este, los tipos de respuesta son evitar, mitigar, transferir y aceptar. El evitar es acción que implica cambiar la solución o el alcance para eliminar el riesgo. Su impacto es aplicar algunos ajustes a la solución técnica, comercial. Mitigar es la acción que busca reducir la probabilidad y o el impacto a un nivel aceptable. Su impacto en la estrategia del proyecto es: se toman acciones proactivas respecto a solución y o el proyecto. En transferir es acción que busca pasar el riesgo a otros. Existen varias formas: hacia el cliente al no aceptar su alcance, subcontratación de un tercero, compra de un seguro. Aceptar: se asume el riesgo de manera activa o pasiva. La activa no se hace nada.
Digo, la pasiva no se hace nada y en la aceptación activa se define un plan de contingencia. Plan de contingencia, bueno, en mi presentación abarca el plan de contingencia de una empresa de transportes llamada Turismar. El transporte terrestre actualmente es de vital importancia para el flujo económico de cualquier sociedad. Sin un eficaz y eficiente servicio de transporte, la vida social y empresarial se paralizaría y el crecimiento económico se estancaría. Por ello, actualmente las empresas dedicadas al transporte de pasajeros desarrollan procedimientos internos para la respuesta a incidentes como accidentes viales derivados de la operación, desastres naturales e interferencia ilícita. De acuerdo a los datos arrojados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la inseguridad de México cuesta alrededor de 15% del Producto Interno Bruto. Esto es 130.000 millones de dólares, lo cual indica la debilidad de las empresas mexicanas en este rubro. Las empresas dedicadas al transporte de mercancías no son la excepción. Según las cifras arrojadas por la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo, actualmente se han incrementado en un 30% los actos de interferencia ilícita, donde 3 de cada 10 de estos actos son perpetrados con violencia. Plan de contingencia. Un plan de contingencia detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa pueda continuar operando en caso de alguna crisis o emergencia. Y los pasos para realizar un plan de contingencia son: 1. Identificar recursos y priorizarlos. Examinemos la organización en su interior. Todas tienen recursos prescindibles y otros que nunca pueden fallar. En estos últimos son los que debemos priorizar: empleados, comunicaciones, sistemas de TI. Algunos activos físicos resultan esenciales para mantener el negocio operativo. El primer paso es, por tanto, hacer una lista de los recursos, priorizando los imprescindibles, considerando otros que, aunque importantes, podrían quedar fuera, y por último aquellos que definitivamente no son esenciales. 2. Identificar riesgos clave. En este paso requerimos una investigación más profunda. ¿Cuáles son aquellos riesgos que pueden atentar contra los recursos esenciales en caso de ocurrencia de un evento imprescindible que afecta a la organización? En este punto, la participación de los empleados resulta esencial. Es básicamente una evaluación de riesgos típica. 3. Clasificar los riesgos según la prioridad. Tenemos recursos esenciales y los riesgos que pueden afectar en ellos. Ahora, se clasifican dependiendo de la urgencia o prioridad de la amenaza. Al igual que una evaluación tradicional, la probabilidad y el impacto son los factores determinantes para asignar un valor de prioridad. 4. Elaborar un plan de contingencia. En este punto podríamos abrir el plan de contingencia de acuerdo con diferentes escenarios. Se podría decir que se redacta un plan de contingencia para cada situación particular. Esto implica, por supuesto, considerar y definir las acciones que se tomarán para contrarrestar el efecto negativo de cada situación. Compartir el plan. Una vez revisado y corregido, es importante asegurarse de que todos los empleados puedan acceder al plan. Bueno, ya abarcando un poquito más de las incidencias que ocurren dentro de la empresa, tenemos incidencias de accidentes. Todos estos rubros que voy a mencionar son los principales causantes de accidentes para la empresa, para los choferes, para el área de transporte, que viene siendo velocidad no moderada, con 414 incidencias, invasión del carril contrario, no guardar distancia de seguridad, no ceder el paso, vueltas prohibidas, fallas mecánicas, imprudencia peatonal, ganado en el camino, somnolencia, estacionarse indebidamente, malas condiciones climatológicas, estallamiento de neumático, dar marcha atrás sin precaución, estado de ebriedad, rebasar indebidamente, malas condiciones del camino, fenómenos naturales y no respetar señalamientos de tránsito. Todo esto, como ya se le había mencionado, son, son causantes de accidentes
para nuestra empresa. En esta gráfica vamos a calcular un poco los porcentajes de las eventualidades en la empresa. Abajo tenemos la probabilidad y la abarca en niveles desde el A, que es 81%, es el más frecuente, hasta el E, que es remoto, de 0 a 15%. Normalmente en nuestras eventualidades, las más, ¿cómo se puede decir? Las más importantes son mantenimiento de la unidad y vías en que circulan. Ese es un C poco probable, con 229, ¿cuánto? 29.7527. Por, por fenómenos de la naturaleza es E remoto, con 12.39. Factores humanos, imprudencia, enfermedad, lesiones de operador, es C, es posible, con un 38%. Actos de interferencia ilícita, robos, asaltos, es D, poco probable, pero de gran importancia. Otros factores, envejecimiento de la flota, cambio de unidades, es C, es remoto, con un 3%. Aquí tengo un listado de los principales procedimientos durante la operación, que más que nada es un listado completo del qué debe hacer el chofer del transporte para evitar un poco las incurrencias, o en el caso, si es que ya sucedieron, qué hacer durante de. Tenemos pautas de conducción, que son como reglamentos. En cuanto a la velocidad, igual, de pautas de conducción y en cuanto a reglamentos, esas dos son reglas que el chofer debe de seguir. Y aquí tenemos un poco más de lo mismo, siguen siendo leyes en cuanto a comportamiento del chofer, que vienen siendo descansos y utilización de autopistas, que respetar los tiempos de operación y descansos establecidos según la legislación vigente. Aprovechar los descansos para comprobar, revisar el exterior de la unidad, como seguros, luces, compartimentos de equipaje, las unidades, cada unidad cuenta con un listado de seguridad, de chequeo de seguridad antes de cada viaje o durante el viaje. Controles de ruta, verificar el funcionamiento de los frenos y de todas las luces de señalización. En comunicación de la empresa, pues ese ya es el contacto que tiene chofer, gerente o chofer y tránsito. Eventualidades y contratiempos. Averías. Estacionar la unidad donde no haya peligro para la circulación y señalice la parada. Informar al supervisor de tráfico de la empresa cualquier incidencia y estimar el tiempo, en su caso, si se podría reparar. Intentar hacer la reparación con medios propios, si no es posible, comuníquese con el supervisor de tráfico y espere instrucciones. Incidente menor. Estacionar la unidad donde no haya peligro. Comprobar los posibles daños de la unidad y evalúe las posibilidades de continuar. Contratiempos. Notificar al supervisor de tráfico si ha de detenerse, modificar la ruta o reducir sensiblemente la velocidad por manifestaciones, derrumbes, lluvia y otros. Ahí entran los factores naturales. Por ejemplo, en la otra tenemos incendios. ¿Qué hacer cuando son incendios menores? Retirar la unidad, apagar el motor, aplicar extintor, retirarse de la zona si es peligrosa. Tenemos en incendios de gravedad mayor, que es comunicar a las autoridades, evacuar de inmediato, apoyarla en las acciones de extinción, evitar la presencia de personas ajenas al siniestro, dar primeros auxilios.
En accidentes de tránsito, como son choques y volcaduras, si es posible, hay que sacar la unidad de la vialidad, encender las luces de emergencia, verificar daños de personales, cuidado de integridad física y de los pasajeros, estacionar la unidad en un lugar seguro, aislar la zona del accidente con conos o triángulos. Accidentes a peatones, inmovilizar a la víctima, asistir a las víctimas en la medida de posibilidades, coordinar su traslado a un centro especializado, buscar ayuda. Si el accidente es fatal, no mover el cuerpo, comunicar a la base de turismo. Actividades de mitigación, solucionar problemas de riesgo potencial para terceros, atender acciones determinadas por la gerencia de seguridad, seguimiento de las acciones recomendadas, implementar por parte de la gerencia de seguridad acciones recomendadas que se desprendan del informe de la investigación y planes de disposición y eliminación de restos y o generados por accidente, realizar en conjunto con las autoridades actividades para remover materiales que puedan estorbar en la circulación de vehículos y peatones. Y por último, realicé una tabla de los de los riesgos más importantes con su probabilidad, impacto y mitigación. El primero es faltantes en los almacenes, la probabilidad es media y el impacto es 0.50. Su mitigación es desarrollar y aplicar software que nos ayude constantemente en la ubicación y contabilización de todo el producto dentro y fuera del almacén. El segundo es robo, probabilidad media con un impacto de 0.70. Es una implementación para mitigarla necesitamos la implementación de medidas de seguridad en apoyo con compañías de seguridad privada ya establecidas. 3. Falta de transportistas. La probabilidad es alta con un 0.70 de impacto. Generar una bolsa de trabajo para que la gente sea atraída hacia nuestros planes de trabajo en conjunto. Falta de mantenimientos a equipos de transporte. Esa la probabilidad es alta con un impacto de 50. Y la mitigación es contratar a un proveedor de mantenimiento para que nos haga mantenimiento periódico a todas las unidades y así tener un control y una garantía. Y en 5 problemas aduanales con una probabilidad media impacto de 0.90. El despacho anual se verá revisado por ambas partes en el negocio, ya que no podemos cargar con todo el riesgo en nuestras manos. Y eso sería todo de mi parte. Este, Muchísimas gracias por la oportunidad de haber presentado mis recuperaciones y sería todo. Muchas gracias.